La hipertensión no genera síntomas evidentes y avanza de forma silenciosa, alterando órganos como el corazón, los riñones y el cerebro. Por esto es tan importante realizarse los estudios específicos en el tiempo adecuado. El umbral no baja, los valores para diagnóstico de hipertensión arterial siguen siendo los mismos. El paciente que tiene en 3 tomas o más valores más altos de 14,9 se considera hipertenso. No cambiaron las cifras, no cambiaron los números. Sí, tal vez se plantea desde algunas sociedades que el objetivo terapéutico del paciente que es hipertenso y que ya está tratado tenga unos valores un poco más bajos de presión, que algunos postulan en 13,8. Obviamente en eso hay que tener en cuenta que si bien es más bajo, uno supone que es mejor, que es menos riesgo, pero también tiene una implicancia en la adherencia al tratamiento, en pacientes añosos que tienen más riesgo de caídas de la presión, de desmayos, de posibles caídas de su propia altura. Entonces son todos factores a tener en cuenta. En Argentina, más del 35% de la población adulta vive con hipertensión arterial, pero casi la mitad de las personas afectadas lo desconoce, según estimaciones de profesionales de la salud. La importancia de la hipertensión como factor de riesgo cardiovascular. Hace poquito, el 17 de mayo, conmemoramos el Día de la Hipertensión porque se ha decidido, no por un motivo en especial ese día, pero sí dedicar un día en el año en forma mundial a hablar de la hipertensión, a concientizar, a educar a los pacientes, a sacar mitos que hay a veces con respecto al tema y sí darle la importancia de que ya, como te decía, es un factor de riesgo cardiovascular, el más importante, que es muy frecuente en la población general. Más del 40% de los argentinos son hipertensos. Más del 90% de los casos es esencial, o sea, no tiene una causa, tiene que ver con obviamente, la genética y... ¿Es hereditario? Tiene un factor hereditario, pero a lo que voy con esto es que solo menos de un 10% de los casos es secundaria y podría tener una causa. La mayoría, más del 90%, es idiopática, no tiene una causa específica. Y algo muy importante es que es silenciosa. Controlar en casa, bueno, hay muchísimas apps y un montón de cosas que no son siempre tan confiables como, por ejemplo, el artefacto, ¿no? Específicamente para medir la presión. Sí. En realidad el tensiómetro, el que nosotros usamos, el que se llama Neroide, que es el tensiómetro manual. Esos obviamente requieren de una calibración, pero son muy certeros en las cifras que dan. En las casas habitualmente hay tensiómetros digitales. Hay algunos que están validados, otros que no. Hay en la página de la Sociedad Argentina de Cardiología, hay un espacio, un lugar que es para pacientes, que yo siempre lo recomiendo a los pacientes para que vean ese espacio, porque ahí tienen muchas explicaciones, consejos sobre el estilo de vida. Y hay un apartado en el cual está la lista de los tensiómetros validados, que hoy en día son un montón, son la mayoría. Hay algunas marcas especialmente que son mejores que otras, pero tiene que ser un tensiómetro validado y siempre de brazo. O sea, el tensiómetro que va en la muñeca generalmente no se acepta, no es un tensiómetro validado para control de la presión. Ya hablábamos de las personas hipertensas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es un valor normal de un adulto y cuál es un valor normal de un niño, por ejemplo? En realidad, el valor de los adultos a partir de 14 o 9 de presión en 3 tomas separadas se considera ya hipertensión. Hay un apartado para los pacientes que de entrada tienen valores muy altos, más de 18 o 12, que ya con un valor se considera que el paciente es hipertenso. En los niños en realidad hay tablas porque depende de la edad, del peso, de la altura, entonces no hay un valor específico como los adultos que uno ponga un punto de corte. Pero bueno, lo normal es menos de 14,9, pero lo ideal es menos de 12,8. O sea, el valor ideal de presión sería 11,7 en la población general.